Hola de nuevo. Hola de nuevo, hola de nuevo. Vamos para continuar. Recuerden que también en unos 40 minutos va a volver a ocurrir lo mismo, entonces nos vamos eh, a reconectar, a tomar también unos minutos de descanso para reconectarnos. ¿Ya? Vamos a esperar que entren por lo menos unas 36, está bien 42 en la vez anterior, entonces yo voy a tratar de esperar que lleguen, ojalá casi todos. Esta clase va a quedar en subida por partes. Si la junto toda con cualquier editor de video me va a aumentar el peso, entonces me va a llevar por lo menos un par de horas en subirlo a YouTube después de compilarlo. Así lo subo en un rato corto. Entonces estábamos con lo relativo a la comunicación indirecta. Que es muy importante en ámbitos de marketing, por ejemplo, y también de relaciones interpersonales, cuando se requiere convencer de cierta postura, la comunicación indirecta es fundamental. Claro ejemplo el debate que enfrentó en la elección presidencial norteamericana a Richard Nixon y a eh, John F. Kennedy. Ese día el debate fue el primer debate televisado en la historia de Norteamérica y, y el señor Nixon estaba relativamente enfermo. De hecho, después los Simpsons en el capítulo parodian este asunto, cuando en un debate se enfrenta Bob Patiño y el alcalde Diamante, y se ve mucho más, al igual que en esta ocasión, se ve mucho más fresco, juvenil, dinámico el señor Kennedy en televisión, pero al parecer los argumentos y la manera de hablar de Nixon eran más potentes. Entonces, las encuestas que se realizaron a personas que vieron el debate por televisión dieron por ganador a Kennedy, por lo que vieron. En cambio, quienes siguieron el debate por radio dieron por ganador a Nixon del debate. Entonces, la información indirecta que se da, ni siquiera de manera verbal o no verbal, sino en cuanto a la postura, a las miradas, a cómo me veo, es súper importante. Por eso creo que el dejar esto al azar, cayendo en el tópico que tenemos también los profesionales cuando somos jóvenes, de decir que nuestra apariencia en realidad no es importante. Sabemos que la apariencia no es importante, que el contenido de una persona es mucho más importante, eso lo tenemos sumamente claro, pero todo comunica. Entonces no hay que dejar de lado esas cosas. Tercero, obviamente la directa oral. El tipo de comunicación ocurre cuando se hace uso de una lengua natural oral. Esta comunicación suele ser más rápida de transferir un mensaje. Con esta se consigue una retroalimentación, no solamente de las palabras, también de las miradas, y a la vez de un corto tiempo se obtiene un gran volumen de información. ¿Ya? Podría ser ejemplo de esto la comunicación verbal. En cambio, la escrita sucede cuando el lenguaje únicamente se expresa de forma escrita. Con este tipo de información se llega a tener un registro tangible o virtual sobre la comunicación, el cual podría ser verificable y es permanente. Del mismo modo, con esta el mensaje transferido llega a ser mucho más claro, preciso, lógico y riguroso. Por eso, la comunicación científica se hace de manera escrita, más allá que de manera visual, porque es mucho más indiferente a elementos no verbales o indirectos. Lo que está escrito, ¿ya? Respecto a la comunicación. La comunicación virtual, que es la que, por ejemplo, estamos utilizando nosotros, es uno de los tipos de comunicación que ha surgido no hace muchos años, el cual va acorde con las nuevas tecnologías, donde él o los individuos se comunican o interactúan a través de medios digitales, ya sea de forma oral, a través de videollamadas, por medio de mensajes de texto, que es lo que tenemos nosotros también, tenemos un chat. Yo no estoy tan seguro si este tipo de comunicación
es de hace mucho tiempo, o sea, desde hace un corto tiempo. De hecho, aquí en la imagen aparecen aplicaciones que son relativamente jóvenes. Tengamos en cuenta que Facebook nace por ahí por el 2004, Skype, Twitter, no son aplicaciones que sean muy antiguas. Pero el profe, se le ve el audio a veces. Sí, yo sé que se me ve el audio, Anaís, es parte de las dificultades que tiene la conexión, ¿ya? Espero que Zoom por lo menos me grabe de manera continua. Si de pronto se me ve el audio y se pierden de algo importante, me piden que lo vuelva a mencionar, por favor. Decía que la comunicación virtual es más antigua de lo que nosotros creemos. Yo diría que está relacionada al telégrafo, porque antes los mensajes, digamos, los telegramas se entregaban de manera escrita. Entonces, si se puede hablar más lento para escuchar mejor, en caso de que se vaya el audio. Voy a intentarlo, Sofía. Decía que la comunicación virtual, según mi opinión histórica, está relacionada con la invención del telégrafo. Desde ahí que la comunicación se hizo virtual, es decir, puedo estar hablando eh, de manera inmediata con un individuo, sin verlo, sin estar presentes. Como ejemplo, voy a buscar una, una parte de un libro, muy, uno de mis libros favoritos. A ver si encuentro esta parte del libro para no ir a buscarlo donde lo tengo. Eh, eh, no sé si. Eh, si puede hablar más lento, escuchar. El trabajo que hice trataba sobre la fibra óptica y las comunicaciones. No he tenido oportunidad de leer esos trabajos. Eh, para. A ver. No, no, aquí no hay. Miren, si me dan un segundo, voy a buscar el capítulo particular, porque me parece que habla un poco sobre esto del telégrafo. Bueno, estoy de vuelta. Espero que cuando hayan tenido que leer Cien años de soledad en la escuela, en el colegio, en el liceo, donde sea que hayan estudiado su enseñanza media, lo hayan podido apreciar como lo aprecié yo en aquella época. Tanto así que por lo menos una vez al año lo vuelvo a tomar y lo vuelvo a leer. Y
en uno de los capítulos dice, por ejemplo, el coronel Gerineldo Márquez fue el primero que percibió el vacío de la guerra. En su condición de jefe civil y militar de Macondo, sostenía 2 veces por semana conversaciones telegráficas con el coronel Aureliano Buendía. Al principio, aquellas entrevistas determinaban el curso de la guerra en carne y hueso, los contornos perfectamente definidos permitían establecer en cualquier momento el punto exacto en que se encontraba y prever sus rumbos futuros, aunque nunca se dejaba arrastrar al terreno de las confidencias, ni siquiera por sus amigos más próximos. El coronel Aureliano Buendía conservaba entonces el tono familiar que le permitía identificarnos al otro extremo de la línea. Muchas veces prolongó las conversaciones más allá del término previsto y las dejó derivar hacia comentarios de carácter doméstico. Poco a poco, sin embargo, y a medida que la guerra se iba intensificando y extendiendo, su imagen se fue borrando en un universo de irrealidad. Los puntos y rayas de su voz eran cada vez más remotos e inciertos, y se unían y combinaban para formar palabras que paulatinamente fueron perdiendo todo sentido. El coronel Gerineldo Márquez se limitaba entonces a escuchar, abrumado por la impresión de estar en contacto telegráfico con un desconocido de otro mundo. Comprendido, Aureliano concluía en el manipulador: viva el Partido Liberal. El inicio de uno de los capítulos de uno de mis libros favoritos, que habla sobre el telégrafo en una condición de estar hablando con otra persona que, según lo que te dice y según las circunstancias, pareciera que la comunicación es casi directa. Yo creo que cuando se activa el video, esta es una opinión personal, pero quizás la sensación que tienen ustedes respecto a la interacción conmigo se puede tornar más cierta cuando tenemos el video. Es decir, la voz que escuchan tiene un rostro. Esa es lo que busca la comunicación virtual, en el sentido estricto de lo que significa virtual, aquello que parece que está, pero no está. ¿Ya? Luego, la comunicación gráfica. Esta comunicación se considera como un complemento para hacer posible la comunicación verbal, ya que se trata de apoyos gráficos ilustrados que logran reforzar un mensaje o idea completa. Aquí hay algo importante, ya que se trata de apoyos gráficos, ¿ya? En el sentido, por ejemplo, de las presentaciones, cuando a ustedes les toque hacer presentaciones en la universidad, y seguramente ya les tocó en su enseñanza media, privilegiar demasiado el apoyo gráfico. Privilegiar el apoyo gráfico hace que la presentación o el mensaje se torne hasta tedioso. Es decir, si todo lo que yo voy a decir está en el apoyo gráfico que tengo, lo que estoy diciendo pierde sentido, pierde naturalidad y necesidad. ¿Ya? Si todo lo que yo les transmitiera a ustedes sea exactamente lo que está en esta presentación, mejor les entrego la presentación y punto. Y nos ahorramos un montón de problemas. Pero como lo que yo necesito transmitir es mucho más, va mucho más allá de este apoyo gráfico, necesitamos tener esta conversación en la clase. ¿Ya? Pasamos ahora a la dimensión de la ética y el impacto social. Una vez que terminemos esta presentación, yo creo que vamos a terminar antes de las 2, pero no sé si vamos a terminar en los próximos 30 minutos, es decir, cuando se acabe esta parte de esta sesión de 40 minutos, vamos a dejar la clase hasta ahí, ¿ya? A lo que terminemos esto. Mire, aquí voy a necesitar mucha participación, porque la ética y su impacto en nuestra profesionalidad y en lo que hacemos hacia la sociedad es un tema profundo y que requiere también de considerar diversas opiniones. La palabra ética proviene del concepto griego éticos, que significa carácter. Aquí hay una imagen que nos habla de definir lo que es bueno y lo que es malo. Y ante eso la primera pregunta sería, ¿por qué necesitamos de la ética? ¿Por qué es tan importante la ética para un profesional? ¿Los leo o los escucho dependiendo de cómo quieran participar? Puede dimensionar las consecuencias de sus actos, dice Tomás.
Claro, y esas consecuencias pueden ser consecuencias tanto para mí como para, los demás, porque hay que saber ponerse en los zapatos de los demás, es decir, implica la empatía, ponerse en el lugar del otro, ¿ya? Para ser equitativos y no solo velar por mis bienes personales, mis intenciones personales. Claro, Sofía. O sea, por lo que veo, o por lo que leo en estas tres opiniones, por lo menos, podríamos entender que la ética está enfocada hacia nuestro actuar en la sociedad y por tanto implica dejar de lado o sea, no dejar de lado, pero considerar que mis intereses personales pueden chocar con los intereses de los demás. Pero hay distintos tipos de ética y vamos a ir analizándolos uno por uno. El primero, la ética aplicada. La ética aplicada es la aplicación práctica, o evidente, la palabra lo dice, de la ética en sus diferentes ámbitos, como en la medicina, en lo empresarial, en la bioética, en lo legal. Es decir, la ética aplicada ocurre cuando actúo en sociedad. Se encarga de la aplicación del estudio de los valores éticos en la vida diaria, abarcando varios ámbitos. Por ejemplo, en la medicina, en lo empresarial, en lo legal hay consecuencias de aquello que hacemos o no hacemos, sobre todo en la medicina, por ejemplo. No sé si ustedes supieron el conflicto que hubo con los estudiantes de último año de las carreras de medicina de la Universidad Católica. Se les, se les, se les pidió, chicos, ¿me van a dar un segundo, porfa? Un minutito, vengo inmediatamente. De vuelta aquí, los veo entretenidos. eh, Les decía, hay un conflicto que ocurrió con los estudiantes de último año de la carrera de medicina en la Universidad Católica, en las que se les pidió que participaran en los centros clínicos de la Universidad Católica, centros clínicos, por ejemplo, que están en la comuna de San Joaquín, una comuna no precisamente acomodada de Santiago, para que apoyaran en toda esta crisis sanitaria a la que los estudiantes de estos últimos años se negaron, ¿ya? Se negaron aludiendo a su salud.
Es decir, negaron participar o ayudar para lo que se están preparando. Es decir, ellos estudian para ser médicos, para ser doctores y doctoras, y teniendo la oportunidad de ejercer en un momento en el que el país los necesita muchísimo, se negaron. Y yo diría que esto choca con la ética, es decir, mis intereses personales son más importantes que el bien común, sobre todo en un momento de crisis complejo. La dimensión epicúrea tiene que ver con el filósofo griego Epicuro y sus seguidores, que dicen que todo lo que produzca placer es bueno, poniendo el placer como verdadero propósito en la vida. Aquí hay que dejar muy claro que no se refiere solamente al placer relacionado con la libido, sino con todo aquello que produzca bienestar, desde relaciones interpersonales que me producen bienestar. El hecho de que a lo mejor mi familia, mis más cercanos estén bien, eso me va a hacer sentir bien. No diría que es más que es una visión relativa, demasiado hedonista, o narcisista, sino más bien de mi bien en cuanto el bien común también me hace bien. ¿Ya? Este tipo de ética se dice que lo malo es lo que provoca dolor, ya sea físico, espiritual o mental, es decir, aquello que me es negativo. Y ahí las creencias y los valores personales son sumamente importantes. Si, por ejemplo, yo soy una persona muy cristiana, o muy católica, o muy evangélica, por decir una dimensión de la sociedad, puede que yo me sienta muy bien asistiendo a una reunión evangélica, un culto o una misa, eh, y que por tanto eso sea bueno para mí y considere que eso es ético, moral. Pero puede que una persona que no es de ninguno de estos credos, que quizás es atea, agnóstica, no sé, se sienta mal. Se sienta mal, por ejemplo, el ir a que le digan que lo que hace está mal, o no sé, pues independiente eh, de cómo se recibe el mensaje, pero si lo recibe de manera negativa, a lo mejor va a ser ético para él no asistir, a pesar de que este otro grupo de personas pueda pensar que lo que está haciendo está mal. O sea, la ética epicúrea que busca aquello que me es positivo, placentero en el amplio sentido de la palabra, no necesariamente es igual para todos. ¿Ya? La normativa, y aparece el símbolo de la justicia, es decir, la justicia ciega. Miro aquello que es más pesado, pero sin mirar quién es. Es la ética que se encarga del estudio de lo que las personas deberían de pensar, lo bueno y lo malo sobre los valores morales. ¿Ya? O sea, lo que debe ser. Ahora, ¿quién decide lo que debe ser? Ahí entramos en otro aspecto casi cívico, puesto que, por ejemplo, lo que se debe y no se debe hacer está regulado por la ley. ¿Ya? La religiosa. Yo diría que cuando hablamos de moralidad o ética, sobre todo moralidad, generalmente no, nos lo llevamos hacia el ámbito religioso, ya sea porque estoy en contra de la moralidad que las religiones me entregan, o ya sea porque estoy a favor, porque creo que es la mayor moralidad que existe, la mayor fuente de decisión ética. La ética que tienen las grandes ideas religiosas son valores, ideas que coinciden evidentemente con ella. En la ética cristiana, por ejemplo, los fundamentos son los valores que se supone que las personas deberían de tener como base en el Evangelio, haciendo buenas obras como lo dice la religión. Las religiones tienen generalmente textos sagrados, libros sagrados importantes. La, en el caso de la religión cristiana o judeo-cristiana, la Biblia; en el caso de los musulmanes, el Corán. Les voy a pedir otro segundo, otro minutito, por favor. Discúlpenme estas interrupciones.
Hoy una clase muy amorosa, por lo que veo. Decía, la religiosa, ¿ya? También varía, como cualquier otra ética, a lo largo de la historia. Lo que religiosamente hace 40, 50 o 100 años era inaceptable, hoy lo ha dejado de ser. Pareciera que las religiones van un poquito atrás con respecto a los procesos históricos, pero hay que entender que son fundamentalistas en el sentido de que consideran que hay verdades, dogmas, que son irrevocables. Por eso yo creo que no hay que culpar a las religiones por ir, entre comillas, un paso atrás, ¿ya? Por marcar ese paso. La dimensión del el utilitarismo. Hay un autor norteamericano, Richard Rorty, que habla mucho de, o sea, que nos habla de una propuesta filosófica pragmática, es decir, la filosofía en cuanto tiene utilidad inmediata es válida, es verdadera. Podríamos encontrar una rama de esta propuesta en el utilitarismo, es decir, la ética utilitarista es la que quiere buscar la bondad de los actos y terminar los actos que se realizan. Es un criterio que busca un bienestar para un mayor número de personas. La felicidad de cada uno depende de los demás. La medida de que logro la felicidad de los demás o del conjunto, puedo lograr la felicidad propia. Lo bueno es útil para lograr alcanzar la felicidad, pero lo malo es inútil para lograr la felicidad. Es decir, es ético aquello que me es útil para alcanzar la felicidad, mía y de los demás, partiendo de la de los demás. ¿Ya? Por último, la dimensión, o sea, seguimos con la dimensión empírica. Es la ética que se formula a partir de observaciones, de experiencias propias, en oposición a la ética formal. Se fundamenta en la observación que se realiza por medio de los hechos morales. Aquí yo creo que es muy común en discusiones que tienen que ver con la justificación ética de actos a partir de la experiencia personal. Y como la experiencia personal es variable dependiendo dependiendo de mi historia de vida, eh, las decisiones y las justificaciones que uno tiene serán distintas, dependiendo de mi, evidentemente, de mi experiencia. Bueno, nos vamos a tomar un último descanso porque nos queda bien poquito y no quiero que la aplicación se corte de tal manera que después tengamos que conectarnos solamente por 5 minutos. Nos vamos a tomar un descanso, esta vez de 10 minutos. Profe, dice Noemí Chacón. Noemí, le escucho. O Profe, sea, disculpe, una consulta. No tiene que ver con la clase, sí. ¿Esta clase se hace en la Ocañas o en la otra sede? yo todas mis clases las hago en la casa central. Así que supongo que en caso de que tuviésemos clases presenciales sería en casa central. En Santa Lucía, ¿o no? Sí, Ya, gracias. ya. Decía, nos tomamos un descanso también ahora de unos 10 minutos, no, no demasiado, y nos vamos con la última parte. Vamos a terminar antes de las 2, yo creo que a las 1:30 vamos a estar listos con lo que viene. Y así, profe, ¿hasta qué hora? Se supone que dura hasta las 2, hasta las 2. Ya, 10 o 10 para las 2, una cosa así. Vamos a terminar probablemente antes. Así que para que terminemos antes nos conviene a todos también. Así que hemos visto lo de esta semana 2 bastante rápido. No tan rápido como el video, porque aquí hay un factor de interacción que es importante. Probablemente nos demoraríamos más si tuviésemos más interacción, porque bueno, esto pasa en todo ámbito de clase, siempre un grupo pequeño son los que más participan. Así que para que no nos ocurra eso, la próxima, en el último bloque, que nos corten cuando nos quede, no sé, un tema o dos temas por hablar, mejor hagamos dejemos este bloque hasta aquí y nos conectamos en unos 10 minutos más, es decir, a la 1:05. Dicho eso, jóvenes,
por favor, 1:05 todos para que comencemos y terminemos también, quizá un poquito antes de lo previsto. ¿Ya? ¿Ok? Cuídense, lávense las manos con frecuencia.